Como dice Efesios 1, del 17 al 23, oro para que recibamos entendimiento, revelación, conocimiento de tu palabra. Ato todo poder a las tinieblas que quiera venir a traer algo contrario de lo que tú hablas en esta mañana, dándote a ti siempre toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 22, el tema se llama Familias del Reino. Familias del Reino. En Mateo 22, 35 al 40, si nosotros lo leemos, vamos a decir, pero ahí no habla nada de familia del reino. Pero viene un mandamiento específico de parte del Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuando el Rey habla, lo que Él habla es con autoridad, porque tú y yo pertenecemos a un reino teocrático, no a un reino, no a una religión demócrata donde escogen. Yo quiero poner este de pastor. No, ahora pongamos a este. ¿Quién vota por este pastor? Yo no lo quiero. Eso es democracia, eso no es reino. Y nosotros no pertenecemos a ese estilo de vida. Ni tampoco buscamos por pastores estudiados para ponerlos por pastores, porque eso es democracia. Nosotros, el reino de Dios es un reino teocrático. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, verso 36, vamos a leer hasta el 40. En el verso 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37, él le contestó, Jesús le dijo, amarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios. No tienes que amar a nadie más que al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con alguna parte de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso cuando Jesús vino a traer el reino de los cielos y se ha acercado, si mi mente no está renovada, no voy a entender el mensaje del reino. Prefiero un mensaje religioso donde me den solamente una entrada de un cuento. El verso siguiente dice, el 37, y Jesús le dijo, con toda tu alma al Señor, el verso siguiente, 38. En el verso 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el 39 es semejante a este. Y el segundo es semejante. Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Yo soy su prójimo, so me tienen que amar aunque no les caiga bien. Ese es el gran mandamiento. Aunque repita mucho de fe, de reino, de mensaje de incremento, y me tienen que amar. Porque si no amas a Dios, no me vas a amar a mí. Si no me amas a mí, no amas a Dios. Ahora, el mandamiento para nosotros es amar al prójimo. ¿Tu esposo es tu prójimo? ¿Y por qué hablas de él? Hay mucho silencio. ¿Tu esposo es tu prójimo? ¿Por qué hablas de él? ¿Tu esposa es tu prójimo? ¿Por qué hablas de ella? ¿Tu hijo es tu prójimo? ¿Por qué hablas de él? Si tenemos que amar al prójimo, esa es lo que es una familia del reino, tiene que amar al prójimo. Porque yo no puedo venir aquí a la iglesia y decir que te amo, pero cuando llegue a la casa, esa hermanita, nomás de verla, y luego lo dices delante de tu esposo que no quiere venir a la iglesia y delante de tus hijos, menos bien. Y tú quieres arreglar todo con oración. Yo voy a orar para que mi esposo cambie. Yo voy a orar para que mi esposa vaya a la iglesia. Yo voy a orar para que mis hijos cambien. Pero en las conversaciones de la comida, el plato favorito son los hermanos de la iglesia, lo que no te gustó de la iglesia y no te gustó los zapatos de alguien. Y amas al prójimo, porque ese es un mandato, un mandamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar en mi vida la cultura del reino de Dios y ir dejando afuera
la cultura del mundo, la que yo aprendí en el mundo. En el mundo tendrás aflicción y vamos a aprender sufrimiento. Ahora, Romanos 12:2 dice, no te conformes. La palabra conformar se divide en dos partes, con y forma. No te hagas a la forma del mundo, sino que deje la forma del mundo para que tú veas cuál es la voluntad de Dios. La única manera que tú conoces la voluntad de Dios es renovando tu entendimiento. Por eso dice Jesús, ama a Dios con toda tu mente. Porque si no renovas tu entendimiento, no vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos que dicen, si Dios quiere? No conocen la voluntad de Dios, porque no han renovado la mente. Si Dios lo permite, no conocen la voluntad de Dios, porque no han renovado su mente religiosa. En el tiempo de Dios, no han renovado su mente, por eso se usan esas expresiones. Cuando tú renovas tu mente, sabes que la voluntad de Dios para ti es buena. Solamente tú tienes que decir, Padre, gracias, porque mi cuerpo es completamente sano. Padre, gracias, porque mi esposo, pero dices que tu esposo es lleno del Espíritu Santo, pero cuando tú te sientas con él o vienes y le dices, ay, mi esposo, si vieras cómo me trata, mejor ni te cases. Por fin que, ¿con quién estás? ¿Con oro o con plata? Quieres que tu esposo cambie, pero hablas de él. Entonces no estás usando la palabra prójimo para tú amar al prójimo como amas a Dios. Piensas que amar a Dios es venir, sentarte en la iglesia, aclamar, cantar los cánticos, recibir palabra y llegar a tu casa, nomás que no esté en la casa, verá cómo le va a ir. Aleluya. Eso no es la cultura del reino. Eso lo aprendimos en otro lugar, ¿cierto? Cierto. Yo no vivo con ustedes, no se ríen. No se vean uno al otro, ¿qué hablan? Yo no vivo con nadie de ustedes, ni les hablo nunca casi. Amén. Ok. El verso 40 dice, el verso 40 nos dice, de estos dos mandamientos, ¿qué depende? Toda la ley y los profetas. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? ¿Cuántos? 613. 613. No tienes que hacer todos los 613, con que hagas estos dos. No te preocupes de los 613, ellos siguen vigentes, pero Jesús nos los trae más fácil. Jesús dijo, mira, tú nunca vas a cumplir porque la ley es pecado y la ley es muerte. No trates de cumplirla, yo la voy a hacer por ti. Yo voy a tomar en mi cuerpo, en la cruz, esos 613 mandamientos, los voy a hacer por ti y tú solamente vas a hacer dos. Ese es el pacto que Dios hizo en la cruz con Jesús. Y todavía no podemos hacer esos dos. Aleluya. Amén. ¿Está muy bien? Familia del reino nos indica que tenemos que amar al prójimo. Este es el primer y gran mandamiento. Porque el prójimo no solo es mi vecino o el hermano cristiano. El prójimo también es mi padre, es mi madre, es mi esposa, mis hijos y todos mis sobrinos, toda mi descendencia. En nuestra casa, en nuestro hogar que Dios nos dio, es el lugar donde Él nos dio para que nosotros aprendamos a desarrollar la cultura del reino de Dios. Amén. Todos venimos a aprender. ¿Ustedes creen que porque eso no lo aprendo yo todavía, a pesar de los años que tenga como creyente o como pastor? Es donde tengo que aplicarlo, porque a lo mejor hay cosas que todavía yo traigo a la casa que el mundo me inculcó y yo todavía lo sigo aplicando. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo del mundo y poner la cultura del reino. Amén. En nuestra casa es donde aprendemos a desarrollar la cultura del reino. Nuestra misión es llevar el reino de Dios y su cultura a todos los lugares, a la tienda, a la escuela, a tu trabajo, a todos los lugares. Y no traer la cultura del mundo a nuestro hogar. En Éxodo 20:12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a nuestro padre y nuestra madre. Yo solamente tengo mamá, tiene 97 años. Y cuando le hablo, su saludo es, mándame rollo. Que le mande dinero, ese es su saludo. No me pregunta, ¿cómo estás, hijo? Mándame rollo. Una viejita de 97 años ya no sale a pasear, ya no va al salón de belleza, ¿para qué quiere rollo? Pero es lo primero que pide. Y la honro.
Cuanto más las que tienen una mamá joven y tú trabajas y tu mamá quiere que se vea linda, dale para el salón. Amén. Aleluya. Ahí se los hijos ahí, no. Amén. Ok. Tenemos nosotros en eso, honra a tu padre y tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Mi padre y mi madre son también como mi prójimo. Este es un mandamiento, aunque esté en la ley. Aunque esté en la ley de Moisés, este sigue siendo un mandamiento para ti y para mí hoy en día. No ha pasado de moda y ya pasó porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos para la gracia. No, la gracia te obliga a que cumplas estos dos para poder cumplir los otros 600. Amén. Mi padre y mi madre son mi prójimo. ¿Qué tengo que hacer? Someterme a ellos, obedecerlos y honrarlos. Jesús nos vuelve a dar esta ley para cumplirla. Y nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Cada hogar cristiano, ¿cuántos somos cristianos aquí? Amén. Cada hogar cristiano debe de ser una colonia del reino de Dios. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mi casa tiene que ser una colonia del reino de Dios. Para yo establecer en mi casa una colonia del reino de Dios, tengo que ir desechando lo que es del mundo y trayendo. No dice, no eches vino nuevo en odres viejos. Yo tengo que sacar lo viejo y traer lo nuevo. Tengo que sacar todo lo que no vaya relacionado en el reino de Dios y ir poniendo una cultura del reino de Dios. Porque mi hogar tiene que ser una colonia del reino de Dios. ¿Están de acuerdo? Con un creyente en casa es suficiente para transformar todo el hogar en una colonia del reino. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar la cultura del reino de Dios, cambiamos todo el medio ambiente de nuestro hogar. Amén. Si yo soy el padre de familia y soy el único que nací de nuevo, tengo que ir estableciendo las reglas del reino en mi hogar hasta lograr una familia del reino. Debemos de parar la cultura del mundo que viene contra la cultura del reino y su único propósito es destruir familias. Oímos hoy en día niños de 12 años queriéndose suicidar, ya no quieren vivir. Los de 15, nosotros días vimos, nos enseñaron una foto de un joven de 17 cristianos en el hospital porque se quiso suicidar. El enemigo viene contra los jóvenes y nosotros oramos como los jóvenes. Pero los responsables somos los padres porque no traemos la cultura del reino al hogar, permitimos cultura del mundo en el hogar. Y todo lo queremos arreglar con oración. Si nosotros establecemos paulatinamente una cultura del reino de Dios en nuestro hogar, te vas a quitar muchos dolores de cabeza. ¿Amén? Amén. Ok, vamos aprendiendo, ¿verdad? Okay. Tenemos que lograr una familia del reino. Debemos de parar la cultura del mundo que viene contra la cultura del reino para destruir familias. Hoy en día vemos niñas o niños de 12 años con mucha confusión. Tienen pensamientos de suicidio, confusión de que soy niña pero me siento niño. Aleluya. Soy niño pero me siento niña. Soy niña pero me siento niño. ¿Qué haces con una confusión así? Que tu niña de 10, 12 años tenga tendencias de niño y viceversa. ¿Qué hacemos? ¿Lo permitimos o voy a orar para que Dios lo cambie? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente traer la cultura del reino de Dios a la casa. Porque Pablo nos da muchas recomendaciones, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echen con hombres, ninguno de ellos puede estar en una cultura del reino de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos que sus amigos los sigan educando? ¿Los dejamos que a la escuela los sigan educando? ¿Los dejamos que las escuelas resuelven su depresión, su angustia, su desesperación? ¿O yo en la casa trayendo la cultura del reino de Dios? ¿Ven qué tan importante es establecer una cultura del reino de Dios en nuestras casas? ¿Okay? Muchas también, ¿verdad? Encontramos, esto lo estamos viendo hoy en día, encontramos ya niños o jovencitas o jovencitos, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16, ya desean y anhelan tener relaciones íntimas porque eso es lo que escuchan.
y lo hacen escondidas. ¿Y qué sucede? Esas personas, esas niñas, van creando una cultura que el mundo les enseñó y ya no pueden estar solos, o sola. Tienen que estar siempre tener a alguien. Tienen un novio o una novia, terminan a los 6 meses, tienen que buscar otro porque ya se sienten sola. ¿Sabes qué es eso? Eso se le llama una alma atada. Porque cuando a esa edad se entregan en lo que sea, ¿qué la atada a esa persona? Cuando se libera de la persona, pero su alma sigue atada a ese sentido y tiene que buscar otra persona que supla al que dejaron. Probablemente a 17, 18, 19 años o 20, el niño que empezó de 12 y llegó a los 20, la niña también, a lo mejor tienen hijos de diferentes personas. ¿Qué es eso? ¿Una cultura del reino? Y lo admitimos en casa. Ay, es que hablo mucho con él y con ella, pero no cambia. Y a ti te dejan los hijos. Y tú apruebas. ¿Es cultura del reino o cultura del mundo? ¿Qué tengo que hacer yo? Entrenar yo mismo. Nunca es tarde para empezar, pero siempre tenemos que empezar con la cultura del reino de los cielos. Tienes que saber qué tan importante es desarrollar la cultura del reino de los cielos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Es bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo la cultura del reino de los cielos, ya muchos me conocen, tengo 2 años casado con mi esposa. ¿Cuántas veces yo les he dicho, ay, ¿para qué te casas, mi esposa? ¿Para qué? Me voy a quedar solo. Cásense, éntrenle, no sé qué. Para que vean. Cuando Dios te da a tu esposa o tu esposo, es para honrarlo, es para respetarlo, es para amarlo, no es para difamarlo y hablar de su dignidad. Ni te cases, ¿sabes? Si vieras cómo me tratan, bueno, porque yo tengo la cultura del reino en mi hogar. Amén. Ok. Ven, a mí me gusta mucho investigar sobre lo que el reino tiene y su cultura. ¿Ok? Porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Ok, ¿dónde me quedé? Ya ven, ya mis hojas se me voltearon. Ok, Deuteronomio 21, ya lo leímos, ¿verdad? No lo hemos leído. Ok, ya sé dónde estoy. Ok, amén. Aún cristianos, hermanos, viven este estilo de vida. Se sienten solos, voy a vivir con él o con ella, y si no me va bien, pues, ¿dónde aprenderían esa cultura? Porque eso no lo enseña el rey. A lo mejor la religión te enseña eso. Y la religión les encanta tener iglesias llenas y no importa que si tú vives una unión libre o no. Con tal que haya mucha gente, para que haya mucha gente. Amén. Pero mira lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 2. Vamos a leer del 2 al 4 y al 5. Dice, porque está hablando Pablo Timoteo, habrá muchos hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aleluya. Quítale el teléfono a tu hijo de 6 años, de 5 años, 7 años. Apágale la televisión. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso siguiente. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A un adulto le gusta más lo que tiene el mundo que lo que tiene Dios. ¿A qué hora termina el servicio hoy? Porque después de aquí me invitaron a una carreada y mira, amo los deleites.
tengo que ir después de aquí, ya cumplí con Dios, ya vine aquí, lo que ya haga después de aquí es... A la noche me invitaron a una disco, no hay nada de malo ir a la disco. ¿Qué estás diciendo? Aman más los deleites que a Dios. Verso 5. En verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ellos. Con estos júntate y con estos anda. No, a estos evita. El hombre, de acuerdo a lo que nos dice Pablo aquí, el hombre llega a amar más otras cosas que a Dios. Y hacen creer que lo que hacen ellos mismos, creen a ellos mismos que está bien. Timoteo nos dice, a estos evita. El ser humano cada día se hace a él mismo, se ama más a él mismo y ama más las cosas. Ama más las cosas que no forman parte de la cultura del reino de Dios. Vemos actualmente muchos, hemos visto a hombres amando a hombres, mujeres a mujeres, y buscan y quieren casarse. Hombres queriendo más a sus mascotas que al prójimo. Al rato en la mañana dijo una hermana, ya hay esa ley. Al rato van a querer que haya una ley para que les permita casarse con su mascota. Confían más en la mascota que en el ser humano. Y dijo una hermana, ya hay una ley que si te quieres casar con tu perro o tu caballo te puedes casar. Amadores de sí mismo, amadores de otras cosas. ¿De dónde aprendieron esa cultura? No en la iglesia, no en el reino de Dios. Porque esto no es lo que enseña Jesucristo en el reino de Dios. Vemos una sociedad torcida, perversa, que desafortunadamente se ha colado en muchos hogares cristianos. La pregunta, ¿qué debemos hacer? Efesios 6, 1, 4 nos dice lo que Pablo nos está diciendo, que qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ir sacando todas esas cosas que se cuelan en nuestros hogares y traer la cultura del reino de Dios. En Efesios 6, del 1 al 4, si lo pones por favor, Efesios 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El verso 2, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es, nos vuelve a recordar, ves que los 10 mandamientos no son quitados, fueron traídos al Nuevo Testamento bajo la gracia, pero con una gracia que tiene el poder que solamente Jesús te pudo dar, porque Él tomó todos los demás para que tú y yo, a través de la gracia y la fe que Él nos dio, pongamos y debemos aplicar esos principios. Es el primer mandamiento con promesa. Verso 3. En el verso 3 nos dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4. En el verso 4 le dice, padres, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Si no vas a la iglesia, te vas a ir al infierno. Ya ves, por andar de borracho lo que te pasa. Si no dejas de tomar, te va a pasar esto. Si no dejas de ser amigo, te va a pasar aquello. No los estamos disciplinando en la disciplina y la amonestación del Señor. Los estás disciplinando como el mundo los disciplina. ¿Cuál es la disciplina del Señor? Cuando tú disciplinas a tus hijos, les vas a enseñar la cultura del reino de Dios y los estás disciplinando en la cultura y en el amor del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No provoquéis a ira a nuestros hijos. En el verso 4 Pablo nos dice que los debemos de crear dentro de una cultura. ¿Cuál cultura? La cultura del reino de Dios. Amén. Nos dice que los disciplinemos y los amonestemos en el Señor. Si yo tengo un hijo de 13, 14, 15 años o 16 y yo ya tengo 2 años como creyente, mi responsabilidad es criarlo y educarlo con la cultura del reino de Dios. Pero si nunca me enseñaron a mí el reino de Dios, pura religión, yo voy a seguir a rajatabla con mis hijos. Con mucho legalismo. ¿Y sabes qué va a hacer? Me van a odiar y nunca se van a parar a la iglesia porque al pastor lo van a odiar, porque va a decir, ¿eso te enseña el pastor? ¿Para eso quieres que vaya? Y cuando ven al pastor, el pastor trata de saludarlos y él
¿Por qué? Porque no los enseñas en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando tú los enseñas en la disciplina y amonestación del Señor es enseñarles la cultura del reino de Dios. Cuando tú les enseñas la cultura del reino de Dios, te van a amar a ti, van a amar a los hermanos de la iglesia. Cuando ven al pastor en la calle, hasta lo van a bajar del carro, lo van a saludar, mucho gusto, gracias porque verdaderamente mis padres saben lo que es la cultura del reino de Dios y vivimos en esa cultura y es un medio ambiente donde se siente la paz, donde se siente la benignidad, donde se siente el amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Okay. Mi responsabilidad es criarlo con la cultura del reino, pero si en esa edad ya me trae una novia y luego otra y luego otra, y luego tiene un hijo y luego otro y luego otro y no se ha casado, solamente tiene 2 novios, ¿de dónde aprendió esa cultura? Porque en la casa no se la enseñé. Mucho silencio. De algún lugar. El lugar es el mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cancelar todo lo que el mundo me enseñó y lo apliqué en mi casa y empezar a retornar y a poner una cultura del reino de Dios. Cuando viene y me digo, a ver, ¿tú por qué tú tuviste tantas novias? Pues porque yo no conocía del Señor, no conocía de la cultura del reino de Dios, pero yo entendí todo eso del Señor y hoy en adelante, ¿cuántas novias me conoces? Ni una. ¿Y por qué quieres que me case si tú no estás casada o casado? Es que mira, cásate tú primero. Aleluya. Tenemos que evitar toda la cultura del mundo a nuestra casa. ¿Verdad? Porque yo puedo decir, ok, yo permití que mi hijo o mi hija se unieran y ya tienen 3, 4 hijos y no están casados. Yo como creyente sé que van a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque están en unión libre. Dios nunca en el jardín del Edén le dijo a Adán, puedes tener esta mujer, pero no te cases con ella. No, los casó él. Él los casó ahí en el jardín del Edén, dándonos a nosotros a entender que no permite la unión libre. Los casó. Que no entró en la marcha nupcial y estaba Adán esperándola. Y 2:24 de Génesis dice, esta es tu mujer. Dios se la llevó y se la entregó. Dejarás a tu madre, dejarás a tu padre, te unirás a ella en una sola carne. Y desde ahí es tu esposa. ¿Quién los casó? Dios. Nos hace saber desde Génesis que no permite la unión libre. Si yo permito que mis hijos estén en unión libre, yo nunca voy a orar por ellos. Y si oro por ellos, mi oración no va a ser efectiva, porque Dios nunca bendice una unión libre, Dios bendice un pacto. Padre, te pido bendición por el matrimonio de mi hijo. Dios dice, yo los quiero bendecir, pero no puedo, porque yo rompí mi pacto. Yo solamente bendigo mi pacto, el matrimonio. Pero para que veas que soy misericordioso, les voy a dar poquita bendición, pero yo quiero que tengan todo. Cásense. Porque la cultura del reino de Dios no se permite esas culturas. ¿No está enojado, verdad? Amén. Ok, gloria a Dios. Tenemos que desarrollar la cultura del reino de Dios en nosotros y cada uno de ellos. Y tenemos que dejar de desarrollar la cultura del mundo. Deuteronomio 21, del 18 al 21, esto dice la ley. La voy a leer y pensemos, en esos tiempos, ahí sí me conviene, no, eso que fue en el Antiguo Testamento. Hay cosas que dejamos, fue en el Antiguo Testamento, ya no cuentan. Y ahora yo creo que, no, estas son en el Antiguo Testamento, solo siguen contando. Hermanos, todo cuenta. Solamente que la ley, Jesús nos la trajo, tomó todo en su cuerpo y nos dejó la gracia, pero sigue aplicando estos principios, porque es una ley. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio 21:18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, chismoso, borracho, problemático y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no lo obedeces. Hoy en día les digo, quítenle el celular, a ver si te obedece. Tienen miedo a castigarlos hoy en día. ¿Por qué tenemos miedo a castigarlos? Ay, pobrecito, ya tiene 30 años y ay, pobrecito. ¿Qué va a hacer el pobrecito? Lo tienes viviendo en casa, no acata las leyes y, ay, no, pobrecito.
no te paga el bill, no te da para la renta, ay, pobrecito. ¿Y qué está diciendo? Dice, si no oye la voz de la madre y del padre, ya lo has castigado 3 veces, pero no les ha obedecido. Verso 19. En el verso 19. Entonces, ¿cuántos haríamos esto hoy en día? Lo tomarán su mamá y su papá, lo van a llevar, lo van a sacar hacia casa, lo van a llevar a los ancianos de la iglesia, lo van a poner a la puerta de la iglesia y van a, venga pastor, vamos a ir con mi hijo, no entiende, vamos aquí fuera de la casa. ¿Qué van a hacer? Verso 20. Entonces, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Verso 21. ¿Cuántos haríamos esto hoy en día? Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué hacen? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? ¿No? Pero está en la ley. Si eres un creyente tienes que obedecer la ley. Si no, no eres un creyente de verdad. Ahí está la ley que tienes que apedrearlo si no te obedece. O mejor lo encubrimos. No, que se porte mal, pero no le digas a nadie. Aquí lo aguantamos nosotros. Y quieren arreglar todo con oración. Ay, oramos por él y que ahí te dice que lo tenías que sacar y entregar. ¿No lo hacemos hoy en día? Dios lo hizo. Cuando le falló a Adán, ¿qué hizo con Adán? Lo sacó. Lo sacó del Edén. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, si no decían nada, tenían que aguantar a su hijo, así como es. Si decían algo, lo tenían que entregar para que lo apedrearan, así se acaba el mal. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? En Deuteronomio 28, 18 y 21 estamos leyendo, y esto es parte de la ley que Dios le dio a Moisés para gobernar a Israel. ¿Por qué? Les dije al principio, Dios es un rey de teocracia. Tenía que gobernar a Israel como un rey de teocracia, único, no es democracia, es teocracia. Es decir, un reino. Amén. Iglesia, lo vimos la otra vez, iglesia es un término religioso para muchas personas. Pero para nosotros los creyentes nacido nuevo, iglesia, en el original griego se escribe eclesia, que quiere decir, los que estudiaron en esta clase, ¿qué quiere decir? Eclesia, gobierno. Eclesia quiere decir gobierno, y donde el rey es Dios, Jesús. Entonces nosotros estamos bajo un gobierno eclesia y nosotros tenemos que acatar y vivir las reglas de eclesia, no de la iglesia, porque la iglesia, cuando tú lo usas un término religioso, vas a acostumbrarte a muchas cosas religiosas, pero menos a un gobierno. Israel no solo es un pueblo en teocracia, sino también está en un pacto con Dios. Él lo hizo con Abraham en Génesis 17, ahí hizo el pacto. Dios hizo un pacto con cada creyente de salvar a sus hijos. Los padres deben de educar a sus hijos en la línea de este pacto e insistir en que sus hijos anden en la línea de ese pacto. Proverbios 22:6. En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino. No lo dejes que sea contumaz, glotón y borracho. Instruye al niño en la cultura del reino de Dios, y cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Ayer, de verdad que la niña me platicaba este sueño, después hablé con Brenda, le dije, ustedes tienen una responsabilidad que no se imaginan, porque el enemigo va a venir con todo para robarle el sueño a esa niña y para impedir que ustedes lleguen a la presencia de Dios en el rapto. Ustedes tienen una gran responsabilidad, educar a esa niña con la cultura del reino de Dios, para cuando el ladrón, que su trabajo es robar, a matar y destruir, pues él va a querer ir a robar que no lleguen a la cena del Cordero. ¿Cuándo va a pasar? Como yo le dije a la niña, yo quisiera que eso ya pasara esta noche y oírme, pero no sé cuándo va a pasar. Nadie sabe. Ni los ángeles saben, solamente Dios. Pero solamente nosotros busquemos el mensaje de Dios que nos ha dado esta mañana. Y ellos como padres tener esa responsabilidad
de traer la cultura del reino a su hogar. Cuando ellas vean la cultura del reino, no se van a desviar ni a derecha ni a izquierda, van a seguir en esa misma cultura. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, Proverbios enseñan a los niños en su camino y diles cómo van a andar. Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un padre espiritual? Amén. Yo tengo que obedecer a mi padre en todo. Jesús dijo, yo solamente hago lo que agrada al Padre. Yo solamente hago lo que agrada al Padre. Amén. El plan y la meta de Dios es que cada hogar manifieste la cultura del reino de Dios. Juan 10:10, el ladrón solamente viene a robar, a matar y destruir. Pero yo vine para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Amén. Dios le dio el sueño a esta niña y a sus padres, y el ladrón va a venir con todo para robarlo. Pero tienes que saber que Dios te dio vida y les ha dado vida en abundancia. ¿Cuándo? Cuando aplicamos esos principios. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo le está predicando a una iglesia en Corintio, y Pablo sabía que había mucha división y contienda entre los hermanos. Les dijo, no, ustedes vienen a la iglesia, pero a la misma iglesia traen la cultura del mundo. En su casa tiene la cultura del mundo. Dejen esas cosas y vengan a ser todos de un solo sentir y de un mismo, unidos una misma mente. Todos tenemos que tener la mente. Pablo mismo dice en 2 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Ok. ¿Cuántos creyentes tratan los problemas o comentarios o situaciones en casa, estando cerca los hijos o los esposos y las esposas? A veces nos vamos de acá del servicio, vamos a comer y ay, ¿te fijaste hoy? Hoy no me gustó lo que dijo. Ay, ¿te fijaste la hermanita aquella que llegó? Estuvo todo el servicio y no se quitó la máscara, entonces no tiene fe. Aleluya. ¿Y aquella hermana que no se puso la máscara? ¿Por qué no se la puso? Va a contaminar a los demás. Dice, estén todos en un mismo ánimo. No hables de nadie, porque eso no es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le está diciendo Pablo. Pablo le hablaba a los corintios. Si le decía esto era porque había desacuerdo y división entre ellos. Si lo habla ahí, también lo había en su casa. ¿Cuántos creyentes tratan los problemas o comentarios o situaciones en casa estando los hijos cerca o presentes? Solo los hijos y las esposas o algún hermano de sangre. Y ellos jamás van a querer venir a la iglesia. Tú te vas hoy y llegas a tu casa, a lo mejor te visitaron tus nietos o tus hermanos, tus sobrinos. ¿De dónde vienes de la iglesia? Y te sientas y, ¿cómo estuvo la iglesia? Bien, pero a mí no me gustó esto, no me gustó aquello. Y ellos dicen, así quieres que yo vaya. Vienes y aquí hablas del pastor y te quejas de los hermanos y así quieres que yo vaya. Primera de Pedro 3:8 nos dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, seamos compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. O sea, la sanidad tuya es una bendición. De muchas iglesias donde vendimos, si el mismo pastor sabe que estás enfermo, te va a decir, es que usted está en pecado, hermano. Es que a lo mejor no tiene fe. Pues por eso vengo aquí, para que usted me enseñe fe. Por eso vengo aquí, para si la palabra que usted predica me redarguya que yo esté en pecado, entonces yo voy a ser libre, voy a estar, pero no vengo aquí para que me señale. Hermano, usted no se sana porque está en pecado. Hermano, usted no se sana porque no diezma. Aleluya.
y te ponen muchas cosas que ellos saben que por qué no te sanas. Pero la responsabilidad de los que te acusan es enseñarte de fe, elaborar tu fe, saber que tu fe te sana, saber que tú eres digno de ser sano. Porque eso es lo que tiene la cultura del reino de Dios. Amén. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sabiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Mateo 5:9. Jesús nos da una declaración ahí en Mateo 5:9 y nos dice bienaventurados. La otra palabra para bienaventurados es bendecidos. Tú vas a ser súper bendecido cuando eres un pacificador. Porque entonces tú eres llamado hijo de Dios. Pero si te vas bien contento, bien gozoso hoy, y algún hermanito que hace un comentario, te robó tu paz, ese no es hijo de Dios. Porque solamente los hijos de Dios que hacen comentarios pacificadores llenan tu espíritu de paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tú y yo somos pacificadores. ¿Cuándo? Siempre. Tenemos que ser siempre. Porque si yo soy un pacificador, soy hijo de Dios. En Juan 1:8-31 dice, sabemos, fíjense bien lo que dice, lo leen en su casa. No lo tengo en mis notas, Dios me lo dio en ese momento. 8:31 de Juan. Dice, sabemos que a los pecadores Dios no los escucha. Pero si uno se arrepiente, a este escucha. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos da esta declaración para que nosotros tengamos un claro entendimiento cuál es la actitud de nosotros como hijos de Dios. De aquí en adelante yo sé que yo soy un pacificador. Y si yo soy un pacificador, tengo la dignidad de llamarme hijo de Dios. Pero si yo soy uno que causa problemas y murmuraciones, entonces no soy hijo de Dios. Le estoy ayudando al príncipe de las tinieblas a que haga su trabajo de las tinieblas. Amén. El hijo de Dios debe llevar paz, gozo a todos los lados. Si en una familia los dos esposos son creyentes, el nivel de paz es equitativo. Entonces los resultados de desarrollar una cultura del reino será con mayor facilidad. Los hijos van a imitar la misma cultura. Así el hogar va a venir a ser una colonia del reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa donde solo la esposa o el esposo es creyente y los hijos no les interesa la iglesia? O madres solas o padres solos, o un soltero o una soltera. ¿Cómo le hacen para que se convenzan de venir otros o sus familiares a la iglesia? Número uno, primero tenemos que sacar de nuestra mente la palabra iglesia, porque la palabra iglesia siempre la usamos en un término religioso. Vamos para la iglesia, ay, no es aburrida, la iglesia es aburrida. Recuerda, la palabra iglesia en griego es eclesia, E-C-C-L-E-S-I-A, eclesia, que significa gobierno. Vamos a ver qué nos dice nuestro rey. Vamos a ir a representarnos. Vamos a reunir todos los ciudadanos del reino de Dios, porque nuestro rey nos va a hablar esta mañana. Esa es la eclesia. Primero tenemos que sacar eso de nuestra mente, la palabra religiosa iglesia, porque muchos tienen un mal concepto de ella por el término religioso que se le ha dado. Sabemos que eclesia significa gobierno, la actitud personal y desarrollo individual de la cultura del reino de los cielos me va a ayudar por mi testimonio de que vivo la palabra que medito. Y que ellos crean que vivo en un reino diferente al mundo que vivimos, y muchos viven en él y dependen de ese reino del mundo. Debemos de dejar el miedo a fracasar. Esa es el arma favorita de Satanás, hermanos. No haces nada porque tienes miedo a fracasar y prefieres estar
en una tradición religiosa. Por eso le decía, ¿cuánto nos atreveríamos a hacer lo que dice Deuteronomio 21? Saca a tu hijo porque no se porta bien y que lo apedreen. No lo hacemos porque tenemos miedo a fracasar. Y el que está ganando la victoria es Satanás. Pero cuando tú caminas en la cultura del reino de Dios y no tienes miedo al fracaso, como hizo la hermana que testificó esta mañana, dio lo que traía, aunque decía que no le iban a pagar, dio lo que traía, le pagaron 2 semanas sin ir a trabajar. No tuvo miedo a fracasar. Hermano, en el reino no fracasas. Jesús dijo, en 3 días me van a matar, pero al 3er día voy a resucitar. ¿Salió o no salió? No fracasó. No tuvo miedo a fracasar. Tenemos que dejar el miedo a fracasar. Si quiero vivir dentro de la cultura del reino de Dios, va a requerir que deje de aceptar cosas del resto de mi familia. Ahí donde el ladrón hace su trabajo, usa el miedo y usa la incredulidad. El creyente fracasa y prefiere seguir viviendo religiosamente, esperar morir e ir al cielo. Eso es lo que la vida de un religioso es. Esperar morir, ir al cielo. Aquí no me fue bien, no me sané, pero cuando llegue al cielo me sano. ¿Y dónde vas a mostrar la gloria de Dios? La gloria de Dios no tiene que ser manifestada en el cielo, tiene que ser manifestada en la tierra. Por eso Jesús te dice, trae el cielo a la tierra, para que mi gloria sea manifestada. Amén. Eso no es lo que la cultura del reino tiene. Morirte y vivir una vida como Lázaro, morirte y irte al cielo. Eso no es lo mejor del reino. Lo mejor del reino, Jesús nos da otra declaración en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es una persona mansa que se deja enseñar. No solamente se deja enseñar, aplica la enseñanza que recibe. Cuando nosotros nos dejamos enseñar, a mí me gusta aprender de los que saben. Yo no me emociono con una prédica de mucho grito. A mí me gusta porque estoy acostumbrado a oír de esos hombres, cuando menos han resucitado 20 personas. Te digo su nombre para que tú leas de ellos. Todos esos libros son nombres de Dios. Hombres que no tuvieron preparación académica en grandes seminarios y grandes títulos. Hombres que Dios los usó. Y los que tuvieron grandes títulos y 5 maestrías de teología, quemaron todo porque dijo, Dios me dijo que quemara eso y predicara su reino. Amén. ¿Por qué? Porque sabes que te están llevando a un nivel. ¿A cuál nivel? Al nivel que Dios quiere que estés. Un nivel que sobrepasa, dice, la paz mía sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más pasa? Todo conocimiento. ¿Y qué hace? Guarda tu mente, guarda tu corazón. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros somos pobres en espíritu, mansos, que quiere decir ser enseñado, y practicar la enseñanza que recibo, así de esa manera yo voy a lograr establecer una atmósfera o voy a lograr establecer el medio ambiente de Dios. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, la presencia del reino de los cielos va a estar ahí. Cuando sabes que el reino de los cielos, cuando tú sabes lo que el reino de los cielos es y lo que el reino de los cielos tiene, no dudas ni temes, actúas en él. Por eso los religiosos no saben lo que el reino de los cielos tiene y no pueden actuar en él. Actúan en la religión. En el tiempo de Dios. Si Dios quiere, cuando Dios lo permita. Es que Dios permite. ¿Cómo Dios permite? Dios permite lo que tú permitas. Por eso te dio el libre albedrío. Amén. Satanás odia el medio albedrío, porque en el medio albedrío tú decides servirle a Dios y tenerlo a Él bajo tus pies siempre, o en el medio albedrío decides servirle a Él también, siendo cristiano. Amén. Pero es mejor obedecer a Dios, ¿verdad? En Lucas 8:26 vemos lo que es el reino de los cielos. Tienes que formarte una idea, cambiar tu entendimiento, poner en tu mente lo que el reino de los cielos es. El reino de los cielos no es una religión, el reino de los cielos es un gobierno con poder. En Lucas 8:26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba allá en Gadarena, y al llegar a él, a tierra, ¿quién? Jesús. Cuando llegó Jesús a la tierra y vino a su encuentro un
un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28. Sino en sepulcros. El verso 28 nos dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, ¿hijo de quién? Cuando Jesús pisó la tierra, todos los demonios que estaban en un hombre, porque ¿cuántos cuerpos había? Dice 2000. Entonces había 2000 demonios en ese cuerpo de ese hombre. Cuando esa multitud de demonios solamente sintieron la presencia, la atmósfera del reino de los cielos, dije, aquí está Dios, yo voy y lo respeto. Se postró y le rogó que no lo echara fuera. Hermano, cuando tú desarrollas la cultura del reino de los cielos, tiene que suceder lo mismo. Cuando ese corona se acerca a ti, te va a decir, no me expulses. Envíame a otro lugar. ¿Y tú a dónde vas a enviar este corona? ¿De dónde salió? Porque tiene que venir ante ti. Pero si este corona te impone miedo, encontró una casa donde vivir. Amén. Eso es lo que la cultura del reino tiene. Cuando Jesús pisó la tierra de los gadarenos, los demonios sintieron el poder de la atmósfera del reino de los cielos. Corrieron a que llevaba el poder de la... Corrieron a él y le dijeron, te rogamos que no nos atormentes. Hoy, lo que la religión hace, anda buscando demonios. El demonio me atacó. El demonio atacó mi hijo. Ay, mira que el demonio está buscando qué hace el demonio. Que el demonio es malo. ¿Y para qué lo buscas? No tienes que buscarlo. Anda buscando al diablo para luego hacer una guerra espiritual. No. Simplemente la presencia del reino de los cielos, ellos vienen aquí y te piden, por favor, no me atormentes. Tú eres el hijo del Dios Altísimo. Tú eres la hija del Dios Altísimo. No me atormentes. Apártate y vete al fondo del abismo. Llévate a tu corona contigo. Sácala de este mundo. Es una orden que te doy. Amén. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Cuando nosotros no conocemos los principios del reino de Dios y tenemos demasiada religión y andamos buscando quién nos haga guerra espiritual, quién nos haga liberación, ¿qué sucede? Siempre se fracasa, casi nunca se tiene resultados. Lo único que tiene resultado es el reino de los cielos, cuando tú lo desarrollas y sabes que eres bienaventurado y eres bendecido. Donde tú vayas, hay victoria. El reino de los cielos nunca pierde una sola batalla. Apocalipsis 19, 11, 6. Eso es lo que la atmósfera del reino de los cielos tiene. Mira bien. Apocalipsis no es para que te dé miedo. Apocalipsis tiene muchas revelaciones, pero hoy quiero que veamos esta para que tú veas lo que la atmósfera del reino de los cielos tiene, para que no te dé miedo y nunca vas a fracasar si tú visualizas lo que es la atmósfera del reino de los cielos. El reino de los cielos es un poder sobrenatural, no lo puedes ver en lo natural, es sobrenatural. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel, Verdadero y con justicia juzgaba y pelea. ¿Tú ves eso en lo natural? No, pero sucede en la atmósfera. Verso 12. No lo tienes que ver en lo natural. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso estaba viendo Juan en Patmos. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, ya comprados, limpios por la sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Su Verbo era Dios. Verso 14. Eso es lo que el medio ambiente tiene, eso es lo que el reino de los cielos tiene. Cuando tú te sientas afligido, te sientas triste, te sientas debatido, te sientas enfermo, acuérdate, la atmósfera del reino de los
los cielos tiene todo esto. Hay ángeles peleando por ti. Hay millones, miles de ángeles. Con uno que tú actives tienes para derrotar a 100,000 personas, a 100,000 demonios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de un lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El siguiente. Gloria a Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. En el verso 16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Díganlo todos. Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que hay en el medio ambiente. Y tú teniéndole miedo al corona, teniéndole miedo a la diabetes, teniéndole miedo a estas cosas que el enemigo ha traído, y te olvidas de lo que la atmósfera del reino de los cielos tiene. El reino de los cielos tiene victoria. Pablo dijo: el reino de los cielos es paz, es gozo, justicia en el Espíritu Santo. Romanos 17. Así es de que eso es lo que el reino de Dios tiene. Yo sería negligente y necio seguir, esta enfermedad, hasta que Dios me la quiera tener. Yo fui sano del momento que nací de nuevo. Es que si Dios me tiene enfermo, es con un objetivo. Dios no te tiene enfermo. Éxodo 15:26. Las enfermedades que yo puse a los egipcios, no te las voy a poner a ti, porque yo soy Dios tu sanador. ¿Cómo te va a tener un enfermador cuando Él es tu sanador? No, güey. José. La depresión. Es que me siento deprimido. Es que en el área espiritual tú soltaste algo y dejaste que la depresión viniera a ti. Amén. Eso es lo que vimos en Apocalipsis 19, es lo que la atmósfera del reino de los cielos tiene. Un ejército peleando por cada ciudadano de este reino. Ellos pelean por vosotros. Nosotros tenemos que activar en todo lo que el reino de los cielos tiene. El plan del enemigo es que las familias no vayan completas a la cena del Cordero. Yo tenía esto escrito y la niña vio la cena del Cordero. Amén. Yo lo tenía escrito desde el martes o miércoles. Y así es de que eso es lo que el enemigo quiere, que no vayas a la cena del Cordero, que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida, que te conformes con tener una vida mediocre aquí, que al cabo vas a salvación. El enfoque de Jesús no fue la salvación, hermanos. El enfoque de Jesús fue recuperar el reino, lo recuperó y nos trajo el reino. Y ese es el enfoque, esa es la meta, que tú en la tierra vives conforme al reino del reino de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Sí aprendimos?